las palabras mudan su piel, viajan en el tiempo aportando acepciones diferentes, produciéndose así el cambio de las lenguas. Lo que veremos a continuación es la historia y evolución de la lengua española. La lengua es un fenómeno social, consiste en un sistema de hábitos sociales y es un modelo de conducta. También es un fenómeno dinámico porque está en continua evolución. Las lenguas cambian para adaptarse a las necesidades de los hablantes. Eso es lo que las mantiene vivas, ya que una lengua que no cambia se extingue. Cuando hablamos de evolución, hacemos referencia a cambio, desarrollo y transformación de las lenguas. Podemos decir entonces que el cambio lingüístico es universal porque se da en todas las lenguas y continuo porque es permanente y constante. Entonces, cuando hablamos de periodización o división en etapas en la historia de una lengua, esto solo responde a una finalidad didáctica de estudio. La periodización es solo una mera convención. Existen diferentes factores que intervienen en la evolución de las lenguas: el tiempo, la geografía, las condiciones sociales. Todo cambio lingüístico obedece a factores internos y externos a la misma lengua. Mientras que la historia interna de una lengua intenta la reconstrucción de las fases evolutivas por las que ha ido atravesando, la historia externa se preocupa por describir y analizar el contexto sociocultural, histórico y geográfico en el que se desarrolla. El indoeuropeo era una lengua hablada hacia el año 4000 a.C. De esta lengua deriva el español. El pueblo indoeuropeo estaba formado por varias tribus, casi todas integrantes de un mismo grupo étnico. Cada una tenía su propia lengua con caracteres comunes a los de las otras. Desde sus primitivos territorios se dispersaron en todas las direcciones. Los que partieron hacia el sudeste llegaron a la India, hacia el este a las regiones ocupadas por mongoles y hacia el sur llegaron a las tierras del Mediterráneo y África. Los que no salieron de Europa se separaron hacia distintos puntos. Algunos emigraron hacia el norte, donde más tarde constituirían los futuros pueblos germánicos, y otros cruzaron los Balcanes, los Cárpatos, los Alpes. Como puede verse, las lenguas habladas en cada tribu descendían de un tronco común, el indoeuropeo, lengua que desapareció antes de la invención de la escritura. Pero de estas lenguas se derivaron algunas ramas principales, las cuales dieron origen a ramas secundarias. A medida que las tribus se establecían y se mezclaban con poblaciones sometidas a las que les imponían sus lenguas, que a su vez eran enriquecidas y transformadas por lenguas de sustrato. En la península itálica se formó un grupo de idiomas con características afines, el grupo itálico, el cual comprendía osco, umbro y latín. Como ya dijimos que la división en etapas responde a una finalidad didáctica, optaremos por la siguiente periodización. Periodo cero o prerromano. La lengua latina en Hispania, prerromance o periodo latino vulgar, nacimiento de dialectos peninsulares, periodo castellano alfonsí medieval, la expansión imperial del español y español actual. Periodo cero o prerromano. Hispania prerromana, prehistoria hasta el año 218 a.C. Podemos decir que en épocas remotas la península ibérica estaba poblada de la siguiente manera. En torno a los Pirineos, el pueblo vasco. En el este se ubicaban los íberos, pueblo proveniente del África, a quienes se debe el nombre de Iberia. Y en el sur estaban los tartesios, pueblo oriundo del Asia Menor. Estos pueblos conocían la escritura. En el siglo XII a.C., como se ve en el mapa, llegan los fenicios, quienes disputarán con los tartesios los dominios de la zona sur, y a quienes finalmente vencerán. Hacia el año 1100 a.C., este pueblo llamó a la península Isipamim, España, que significa tierra de conejos. A partir del siglo X a.C.,
comienzan las migraciones de celtas, provenientes de Europa Central. Esta civilización se estableció en toda España, sobre todo en el centro-oeste. Se mezclan pronto con íberos y dan origen al grupo celtíbero. En el siglo VII a.C. llegan los griegos y ocupan la costa del Levante, pero no pudieron extenderse mucho por la presión fenicia. Esta situación se va a mantener hasta el año 218 a.C., año en que tropas romanas invaden la península y comienzan la conquista y colonización. Desde el punto de vista lingüístico, la península constituía un abigarrado mosaico de lenguas. El mapa lingüístico de la península en época prerromana sería más o menos así: la lengua vasca o euskera alrededor de los Pirineos, el ibérico al este, el celta y el celtíbero en el centro-oeste, el tartesio, el fenicio y el púnico al sur. La lengua latina en Hispania, del año 218 a.C. al siglo I, la vamos a denominar la Hispania romana. Los romanos llegaron en el 218 a.C. y desde allí comenzaron la conquista de la península. La llegada del ejército romano se llevó a cabo en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Esta duró desde el 218 al 201 a.C. En el 264 se desencadena la Primera Guerra Púnica, Cartago versus Roma. Asdrúbal y Aníbal continúan las campañas de conquista. Aníbal intenta avanzar sobre Roma, pero es completamente derrotado y es ahí cuando comienza la Segunda Guerra. La Tercera Guerra Púnica se desarrolla entre los años 149 y 146 a.C. Termina con la destrucción de Cartago. En el 206 a.C. cae Cádiz, el último reducto cartaginés. El territorio pasa a ser provincia romana y comienza la colonización, aunque le tomará 2 siglos conquistarla completamente. La romanización, que no se dio con la misma intensidad en toda la península, implicó cambios en todos los ámbitos de la vida, en la cultura, en las costumbres, en las instituciones políticas y religiosas, en el derecho, en la organización social y, por supuesto, en la implantación del latín. Luego de un periodo de bilingüismo más o menos intenso, la lengua latina se impuso sin coacción. Dejó en olvido al resto de las hablas o lenguas vernáculas, con excepción del vasco. Los hablantes de euskera no dejaron jamás su lengua, que ha sido, eso sí, muy influida por el latín. Prerromance o periodo latino vulgar, siglo II al siglo VI después de Cristo. ¿Qué entendemos por latín vulgar? Vamos a denominar latín vulgar a la lengua hablada por la clase media común a todo el imperio, pero diferenciada geográfica, cronológica y socialmente. Hasta el siglo III, el latín clásico y el latín vulgar no se encuentran muy diferenciados. Se puede hablar de una única lengua con 2 variantes, escrita y culta y oral e informal. Entre los siglos III y IV se acentúan las diferencias y se hacen cada vez más importantes, ya que el latín culto es una lengua sin evolución y de grandes modelos literarios, mientras que el latín vulgar es una lengua en constante evolución. Respecto a esto, San Jerónimo en el siglo IV y V dirá: el latín cambia todos los días, según las regiones y las circunstancias. Hasta el siglo VI podemos considerar al latín vulgar como la lengua única con variedades geográficas y sociales. A partir del siglo VI, este
se encuentra muy diferenciado internamente, es decir, son más importantes las diferencias que las similitudes, por lo que se pueden considerar lenguas cada uno de los sistemas menores que con el tiempo devendrán en las lenguas romanas. Vamos a denominar Romania al conjunto de pueblos que hablan la lengua de Roma. Esto es, la Romania dividida en el oriente y denominada oriental y en la parte occidental. Romance hispánico primitivo, siglo VI al siglo VIII, la Hispania visigoda. Esta etapa lingüística tiene como marco histórico las invasiones germánicas. Desde tiempo atrás, los germanos constituían una amenaza para la integridad del imperio. En el siglo V se inicia la gran ofensiva germánica que quebraría la defensa imperial. La causa principal que dio origen a esta avalancha fue el desplazamiento de tártaros y mongoles procedentes de Asia Central. Previa a la irrupción de estos pueblos, el imperio había sido dividido por Teodosio en dos partes: Imperio Occidente, Honorio, capital Roma; Imperio Oriente, Arcadio, capital Constantinopla. Los visigodos se apoderan de Roma en el 410 y luego se desplazan a Galia Sur. Anglos y sajones en Britania, burgundíes en Borgoña Francesa, francos en el centro de Galia. Los visigodos constituían un grupo culto y civilizado dentro de los germanos por contacto con el imperio secular llamado los godos sabios. En Hispania la situación era la siguiente. En el 401 diversos pueblos bárbaros comienzan a establecerse en la península: suevos en Galia, alanos en Lusitania y vándalos en el sur. Posteriormente, estos pasaron a África y los suevos destruyeron a los alanos. Los germanos pronto dejaron de lado su lengua y adoptaron el latín. El latín hablado en la península quedó abandonado a sus propias tendencias, evolucionó y dio origen al romance hispánico primitivo, es decir, a una base lingüística común a toda la península, a un sistema lingüístico en un estado de formación incipiente, con rasgos muy primitivos, aún poco diferenciados de los dialectos extrapeninsulares. Nacimiento de los dialectos peninsulares. Siglo VIII al XII. La Hispania musulmana. Los árabes ingresan a la península desde el sur y la dirección de conquista fue de sur a norte. Desde allí se va a iniciar una larga etapa de recuperación de los territorios por parte de los cristianos, fenómeno conocido con el nombre de Reconquista. La Reconquista, iniciada entonces por núcleos cristianos del norte, se inicia en el 722 y culmina en 1492 cuando los cristianos toman Granada, último bastión musulmán. En este momento, la península se hallaba dividida en dos partes bien diferenciadas: la España musulmana, al principio casi toda la península y de a poco cada vez más pequeña, y la España cristiana. La primera ostentaba una vida de lujos, cultura y comodidad, mientras que la España cristiana ofrecía a sus habitantes una vida dura llena de privaciones y sacrificios. Los grupos lingüísticos y sociales en la península eran los siguientes: los mozárabes, es el cristiano que vive en territorio árabe. Los moriscos se llamaban musulmán converso, o sea, bautizado. El mudéjar es el musulmán que queda en territorio reconquistado y debe pagar un tributo. Y los muladíes eran los cristianos convertidos al Islam. En el plano lingüístico aparece el romance, conocido a través de los documentos notariales de la época. Tenían la pretensión de hallarse escritos en latín. Están colmados de formas y construcciones de la lengua hablada. Se trata de una época de vacilaciones e inestabilidad en la lengua. A partir del siglo XI comienza la influencia francesa.
Entre los factores que coadyuvaron para permitir esto está en primer lugar la peregrinación a Santiago de Compostela, que resultaba penosa, pues desde Roncesvalles seguía un camino abrupto entre montañas. Luego lo hacen atravesar por llanuras. Colonos franceses se establecieron a ambos lados de la ruta. En segundo lugar, está la mayor estabilidad que van logrando los reinos del norte de España, que paulatinamente cada vez era mayor. Entre las influencias francesas en la lengua se halla la introducción de galicismos, por ejemplo, las palabras homenaje, mensaje, deleite, vergel, fraile, monje, deán y algunas más. El apócope de y, por ejemplo, las palabras par, mon, noch. En el siglo XII hubo gran difusión de este fenómeno y la adopción de la grafía che para el sonido c. Las poblaciones dieron libre curso a sus tendencias lingüísticas y comunicativas, que desembocaron en la formación de dialectos medievales. Estos son el mozárabe, dialecto de hispanogodos que quedaron en territorio ocupado por árabes, aproximadamente siglo X. En el siglo XV es hablado por los habitantes de una pequeña porción del sur de España y es muy influido por el árabe. Tenemos un ejemplo en la literatura, la jarcha. Etimológicamente, la palabra mozárabe significa el que se ha hecho semejante a los árabes. Hoy es un dialecto desaparecido. Luego tenemos el dialecto gallego-portugués, que conforma un romance hispánico conservador. Este evoluciona y se diferencia luego en el gallego y el portugués, aproximadamente siglo XVI. Actualmente el gallego es la lengua cooficial. El astur-leonés es el dialecto de la primera monarquía cristiana establecida en el norte de España. Constituye una transición entre el gallego y el castellano. Actualmente es un dialecto. El navarro-aragonés es semejante al astur-leonés, recibe la influencia vasca y occitana. Es una transición entre el catalán y el castellano y actualmente también es un dialecto. El catalán, por contacto con territorios galo-románicos, es más parecido al provenzal que a otros dialectos peninsulares. Actualmente es una lengua cooficial. Todos los dialectos nombrados hasta aquí presentan una serie de rasgos que daban cierta unidad lingüística. Constituían dialectos más fieles al latín. El castellano, originario de Cantabria, es el más innovador y revolucionario. Los rasgos innovadores lo distinguen del resto de los dialectos hispánicos. Surge ajeno a la tradición letrada. Podría decirse que constituía el habla de una zona romanizada. Es el más ibérico de todos los romances. Entre los rasgos propios de este dialecto están la aspiración de F inicial, la confusión de D y B, la confusión de sibilantes sordas y sonoras, la aparición del fonema C, la palatalización de las geminadas L y N, la evolución del grupo X a S, el debilitamiento de B, G y G, la fricatización de D y G, y la elección de soluciones I, E, U, E para diptongos provenientes de la E y O diacríticas del latín. Periodo castellano alfonsí medieval, siglo XIII al siglo XVI, llamado así en honor de Alfonso X, quien reinó en la península ibérica entre 1252 y 1284. Castilla paulatinamente tomó la hegemonía de la lucha
por la Reconquista. Con ella crece su poderío político. Este hecho hizo que su lengua, el castellano, se extendiera. Desaparecen entonces las hablas mozárabes. En la Crónica Adelfonsis Imperatoria, en el 1150, se llama al castellano Nostra Lingua. En 1492 fue un año histórico para la península. Importantes hechos se dan en este momento. Primero, la toma de Granada, último bastión musulmán. Con este suceso se da por finalizada la Reconquista. El descubrimiento de América en segundo lugar, la unificación de España, la expulsión de los judíos sefarditas que rehusaron la conversión al cristianismo y en quinto lugar la publicación de la gramática de la lengua castellana de Nebrija, que era la primera gramática descriptiva de una lengua neolatina. En el plano lingüístico, Alfonso X el Sabio se empeñó por hacer del castellano escrito una lengua independiente respecto del latín. Reunió en su corte colaboradores de distintas procedencias. La pluralidad lingüística fue característica de su corte. El castellano era la lengua fuente para la traducción al latín de obras hebreas o árabes. De esta manera se alcanzó un importante logro en la lengua. Hubo relativa estabilidad en las estructuras esenciales de la lengua escrita, una correspondencia entre fonemas y grafías, una sintaxis válida para todas las necesidades y un léxico habilitado enriquecido por vocabulario técnico de procedencia árabe y hebrea. Periodo castellano a español, la expansión imperial del español, siglos XVI y XVII, español clásico o de los siglos de oro. Esta se corresponde históricamente con la etapa literaria conocida como siglo de oro, en la que incluyen autores del siglo XVI, estimados como modélicos renacentistas y también autores del siglo XVII de estilo barroco. La expansión territorial y cultural de Castilla hizo que el castellano se convirtiera en la lengua de toda España y también fuera de ella, por ejemplo en América, Marruecos y algunos lugares del Imperio Otomano. En el plano lingüístico, se considera que la etapa en la que se sitúa la última gran transformación del sistema fonológico del español es esta, transformación que se conoce con el nombre de reajuste consonántico. Es la etapa en la que todos los procesos de cambio iniciados en la lengua desde siglos atrás culminan y se consolidan. Etapa 8. El español actual. Siglo XVIII en adelante. El español del siglo XVIII es prácticamente el español actual. En el siglo XVIII se crea la Real Academia Española de la Lengua, específicamente en el año 1713. La misma ejerce una presión normativa de tipo culto y reinstaura grupos consonánticos también cultos. Fija la ortografía y trabaja para lograr una correspondencia ideal entre grafía y fonema. Actualmente, el español es la lengua de más de 400 millones de hablantes. Por el número de hablantes se ubica en el segundo lugar después del chino mandarín, luego el inglés y el árabe. Se habla en países donde es la lengua oficial o cooficial, como por ejemplo en Galicia y Paraguay. Además, existen comunidades hispanohablantes en lugares donde la lengua oficial es otra, como por ejemplo en Estados Unidos. El español actual es una lengua que presenta particularidades locales que no impiden su unidad lingüística. Por ejemplo, características generales son el yeísmo, que es la confluencia de ye y elle, y solo en Castilla la Vieja se conserva esta distinción. Es un fenómeno urbano. La pérdida o debilitamiento de S. También el ceseo,
es la confluencia de S y Z en un solo fonema. En Madrid aún se distingue uno del otro.